como fueron haciéndose de sus tierras los mestizos en los pueblos indígenas, en las tiendas de raya se les pagaba con alcohol y fueron alcoholizando a las poblaciones durante décadas. Entonces, el celtal, el tzotzil, el chol, los mayas actuales, les es difícil tomar poco, 2, 3 copas. Bueno, como muchos también de mis oyentes les será difícil tomar 2 o 3 copas, pero bueno, es un problema endémico en Chiapas, es un problema muy profundo que es histórico y se trata de disminuir. Además, las autoridades gozan de mucha corrupción y también de ineptitud. Cuando se pide que se cierren cantinas que son clandestinas, no se cierra. Voy a mencionar el caso del territorio en donde yo soy párroco, soy vicario, que es Chilón y Citalá. Ahí tenemos detectadas más de 700 lugares que venden aguardiente de manera clandestina. 700. Es muchísimo. No hay un control. Y también hay expendio de licencias con muchísima facilidad. Aquí hay mucha corrupción y creemos que aquí tenemos un enorme trabajo. Además, cuando los varones se alcoholizan o toman trago, que es muy frecuente, se desinhiben y esto provoca una violencia intrafamiliar que si no lo hubiera. Creo que la lucha de la violencia contra la mujer y hacia el interior de la familia es una lucha de por sí, pero cuando se combina con el aguardiente es muy continuo la violación a los derechos de la mujer y la violencia que sufren hombres y mujeres, niños y niñas al interior de las casas, de las familias y de las comunidades. En cuanto a la ley seca,